claro que se les ha dado la atención que merece este asunto, pero sin embargo se tiene que tomar una decisión. Al señor secretario de Finanzas le preguntaría cuál es la posibilidad de acompañamiento que se tiene hacia el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por las propias aseveraciones que sus integrantes han hecho, pero donde tenemos muy claro que se parte de una realidad financiera que es compleja, donde tenemos muy claro que se parte de una normatividad que no permite, bajo los lineamientos de la disciplina financiera, darles un incremento presupuestal. En este contexto y en este escenario, ¿cuál es la posibilidad de acompañamiento y cuál es la realidad que se podría tener en materia de recurso económico para poder atender lo que ellos llaman el riesgo del proceso electoral y sobre todo ante la complejidad que estamos viviendo de cara a este proceso? ¿Cuál es el respaldo del acompañamiento que se les ha dado o que se les estará dando a dicho instituto? Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Carlos Peña. Corresponde el uso de la voz al diputado Luis Medina, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Mis preguntas específicas serán para el secretario de Administración, señor Jorge Luis Pedrosa, y para el secretario de Finanzas, Jorge Luis Miranda. Empiezo por el secretario de Administración Pública. Uno esperaría que cuando se comparece por primera vez en un periodo gubernamental, la oportunidad de transparentar el estado de cosas no debe desaprovecharse. El estado de cosas en que se recibió la administración, porque es una oportunidad única y necesaria. En ese sentido, quiero advertir, y a ver si en la respuesta se puede compensar esa omisión, la necesidad de un diagnóstico global sobre la planta laboral, toda vez que usted es el administrador de las relaciones laborales. ¿Tienen empleados en número suficiente? ¿Sobran empleados? ¿Están debidamente capacitados? ¿Está construida la actitud adecuada para servir a la sociedad? Y una pregunta muy específica dentro de esa área: ¿cuál es la política preventiva para evitar el ejercicio delictivo de la administración pública, que consiste en tomar represalias contra los empleados públicos que participan en opciones electorales distintas a la que ejerce el poder? Ese tipo de represalias son ampliamente temidas cada vez que hay una contienda electoral, y es obligación del gobierno garantizar que eso nunca suceda. ¿Cómo se asegura de que eso nunca suceda? Por otro lado, señor secretario, una gran omisión consiste en que usted no hace alusión alguna a las observaciones que la Auditoría Superior del Estado, órgano dependiente de esta legislatura, ha formulado sobre la secretaría que usted encabeza. ¿En qué consiste? ¿Cuál es qué es lo que usted puede informarle a la sociedad? ¿De dónde se deriva la observación que nosotros conocimos por el informe de la cuenta pública del 2015? Por su respuesta, muchas gracias. Señor secretario Jorge Miranda, evidentemente que usted es el autor del diagnóstico más severo que hay sobre la administración del sexenio encabezado por Miguel Alonso. Usted no ha escatimado adjetivos para convencernos de que fue una gestión desastrosa en muchos sentidos, particularmente en el ángulo financiero. Y sobresalen dos aspectos: el de la grave omisión que produjo un déficit educativo que hubiéramos podido evitar, en donde no es de nuestro conocimiento ninguna medida para castigar esa omisión.
porque las conductas omisas, cuando generan consecuencias que lesionan el interés público, también son motivo de sanciones. Creo que esa línea de hablar del pecado sin decir el pecador, pues es una línea que no es legítima cuando se trata de un ejercicio de rendición de cuentas auténtico. Otro elemento en torno a lo cual yo quisiera insistirle, porque alguna vez ya lo hemos manifestado con anterioridad, usted acaba de calificar de brutal la negociación de los 500 millones de pesos con Banca Interacciones. Un calificativo duro, en donde nosotros advertimos dos formas de lesionar el interés público. Uno, el no registro de la deuda, y el otro, las elevadas tasas de interés con que fue contratado ese crédito. Esos créditos generalmente tienen gestores, tiene gente que recibe comisiones por cumplir funciones de intermediación, y ese es un área de corrupción estratégica en este país. Yo quisiera demandarle que nos diera claridad sobre quiénes fueron los intermediarios para la obtención de ese crédito, qué comisiones se obtuvieron y si toda su actuación onerosa para el erario ha sido motivo de alguna medida disciplinaria, correctiva, y si se han tomado prevenciones para que eso no continúe sucediendo. Nos parece que usted hace un ejercicio de descripción del estado de postración de Zacatecas cuando hace una enumeración de las vulnerabilidades de las finanzas públicas zacatecanas, que según tomé nota está el déficit educativo, consecuencia de esa grave omisión a la que hemos aludido todos, el de los intereses de la deuda, la dependencia extrema de los recursos federales, la baja recaudatoria, nuestra debilidad recaudatoria que usted explica mucho en función del impuesto ecológico. Concluya, diputado, por favor. Y yo quisiera preguntarle, ¿hay una estrategia para revertir esa vulnerabilidad que usted describe, más allá del retórico plan de austeridad al que usted alude con frecuencia? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Medina. Tiene la palabra el diputado Roy Barragán, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenidos, secretarios. Secretaria de la Moción Pública, bienvenida. Voy a tocar el tema de los organismos descentralizados de educación, señor secretario de Finanzas. En su comparecencia el día de hoy, pues, uno de los temas principales fue el tema de educación en materia de financiamiento, y es un tema que se ha venido tratando durante todo el año, y es un tema que preocupa, como usted lo dijo ahorita, puede quebrantar las finanzas del Estado. Y en ese orden de ideas, pues tenemos latente todavía el tema del Colegio de Bachilleres y el tema del Tecnológico de Fresnillo, etcétera, ¿no? Son organismos autónomos que en un descuido pueden convertirse en un gravísimo problema, y lo hemos ya visto y hemos tenido la experiencia. Mi pregunta es: ¿qué medidas se está tomando al respecto para que esto no suceda?
y porque varios de ellos cada año acrecentan su gasto, sobre todo su gasto corriente, y aquí han llegado solicitudes de ese tema ahora con el presupuesto que está pues ya en la víspera de llegar, y sí nos gustaría en ese tema sí hacer un frente común para pues prever que no suceda, si no vamos a tapar un hoyo y sale otro incluso más grande, ¿no? Son varios los organismos autónomos y considero que sí es un tema que deberíamos de poner mucha atención en él para que no suceda, ya que al parecer el de colegios bachilleres pues va por una buena negociación y pudiéramos seguir con ese camino con los demás. Y por otro lado, el secretario de Administración, se comenta que hay lentitud en las licitaciones, no sé si sea parte de la Secretaría de Administración o de los entes que hacen la solicitud, ¿no? La pregunta es cómo pudiera avanzar en ese tema, ¿verdad? Y en el tema de los retiros voluntarios, la pregunta es si se congelan todas las plazas o solo algunas. Bueno, porque tengo entendido que el programa es con ese fin, ¿verdad?, de que se vayan congelando plazas y disminuir la nómina del gobierno central. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Arturo López de Lara, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Adelante. Gracias. Pues antes que nada, sean ustedes bienvenidos, señores secretarios, señora secretaria. Voy a ser muy puntual, ya que algunas preguntas que han hecho los compañeros diputados son algunas que en lo personal yo tenía. Sin embargo, hacer algunas precisiones al secretario de Administración, al señor Jorge Pedrosa, e insistir en el tema del retiro voluntario. Usted mencionó de que eran 329 personas que se han retirado hasta este momento. Sin embargo, en uno de las reservas que bien tuvo a aprobar esta legislatura, se mencionaba que, bueno, además de los retiros voluntarios, los retiros de una manera natural, pues los que ya por tiempo o que se jubilaban, etcétera, salían del gobierno, la mitad se iban no a congelar, sino a desaparecer. La pregunta concreta es, si hay 100 trabajadores en el Estado, ¿cuánto está disminuyendo la nómina y cuánto significa en dinero? Si es que ese dato lo tiene, se lo agradecería. Por otro lado, a la secretaria de la Función Pública, también una de las reservas importantes era, y ya lo mencionaban aquí algunos compañeros sobre las empresas, que había que implementar un mecanismo para revisar a las empresas que eventualmente concursaban en algunas licitaciones. Y yo no sé si se implementó algún procedimiento para revisar que estas empresas de verdad sean reales, pues. Y también preguntarle, y hice esta mención la semana pasada, acerca de los órganos internos de control. Y esto lo menciono porque ya lo hemos señalado en repetidas ocasiones, se hacen los señalamientos, aunque son claros, aunque son contundentes, las evidencias de que hubo corrupción o fallas están clarísimas, pero por un incorrecto proceso en la sustanciación de ese procedimiento, simple y sencillamente se caen y no procede nada. Entonces tenemos sí en papel muchas denuncias, pero para fines prácticos ningún funcionario castigado o muy pocos o ninguno en la cárcel. Estos órganos internos de control, a mí en lo personal lo que me preocupa y que nos debe preocupar a todos es que desde hace 3 meses ya en este nuevo ordenamiento, según la Ley General de Responsabilidades, ya no cualquier cosa o señalamiento que se tenga ya no tendrá el correcto procedimiento jurídico, y entonces cualquier cosa que suceda en los próximos 3 meses o en estos 3 meses ya no está suficientemente sólido para soportar cualquier denuncia o demanda. Preguntarle qué ha pasado en ese tema. Y al secretario de Finanzas, simple y sencillamente sí, hay un gran problema evidentemente en el hecho de que no se han aprobado este impuesto ecológico. En lo personal y bueno, el grupo del PAN estuvo a favor en este tema.
creemos que es algo justo. Además, el hecho de no endeudar es algo básico. Sin embargo, pues el dinero se ocupa. Y hemos escuchado que se han hecho algunos recortes interesantes. Si mal no recuerdo, la cantidad es cerca de 400 millones de pesos. También con los ahorros que mencionó el secretario de Administración, entre los demás. Pero aún así tenemos el hueco de 1.200 millones. Faltan 3 meses pues para acabar el año. Debo entender que nos faltan, no quiero hacer mal la cuenta, pues usted le tiene más clara, pero quizás 500, 600, 400 millones de pesos. ¿Qué es lo que va a afectar? Y simplemente sí hacer la reflexión y un reconocimiento en este sentido de que sí es indispensable no endeudar, cueste lo que cueste, independientemente a los que tengamos que recortarnos. Si no hay una sanidad financiera, no hay una sanidad en un futuro. Por lo tanto, en este esquema sí reconocer esa labor, independientemente de todo el esfuerzo financiero que se está haciendo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Arturo López de Lara. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Norma Castorena. Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos los secretarios que nos acompañan el día de hoy. Bueno, mi primera pregunta sería para la secretaria Paula Rey. Secretaria, yo quisiera comentarte, mucho se ha rumorado, y digo rumorado porque no lo tengo así oficial, de irregularidades en los servicios de salud de Zacatecas, en el tema de sobreprecios, en los equipos, en los medicamentos, aunque el secretario de Salud nos dijo la semana pasada que había un porcentaje de un 93% en el abasto de medicamentos y algunas otras cosas. La percepción de la gente, de los trabajadores, es que hay subejercicios, que se están por ahí poniendo los precios más altos de lo que verdaderamente valen los equipos. Y mi pregunta sería si se ha ordenado alguna auditoría por parte de la función pública a este respecto. También quisiera preguntarte en un tema, ¿por qué se inhabilitó a algunos funcionarios de los servicios de salud, específicamente al exsecretario de Salud y algunos otros funcionarios que desde mi punto de vista no tenían absolutamente nada que ver en subejercicios, de los cuales los responsables pues eran específicamente el Seguro Popular, porque es quien manejaba estos programas y para ello tenían el nombramiento? Y también quisiera preguntarte si estos funcionarios que fueron inhabilitados, ¿cuál es la razón por la cual se inhabilitaron? ¿Por no ejercer el recurso o por desvío de recurso? Porque la verdad es que la percepción pareciera que es un desvío de recursos y yo sí quisiera saber cuál es la razón por la que estos funcionarios fueron inhabilitados. En cuanto al secretario Pedrosa, preguntarle, secretario, ¿cuántos vehículos recibió usted ahora que le entregaron la administración? ¿En qué condiciones estaban estos vehículos? Y también saber cuántos vehículos se han comprado o adquirido y a quién se han redireccionado o se han otorgado estos vehículos. La siguiente pregunta pues sería para nuestro amigo Jorge Miranda. Preguntarte, secretario, me contestaste prácticamente lo que yo te quería preguntar en el tema de educación, que es con lo de cómo van a hacer o qué estrategias se iba a implementar para lo del FONE con los maestros. Nos mencionabas de un fondo de compensación, que ahí sería donde se va a meter o se va a tratar de subir o ya se está trabajando fuerte con esto. ¿Cómo ves tú? ¿Sí será posible esta estrategia que implementaron? ¿Sí la vamos a lograr? Porque cuando estuvo aquí la Secretaría de Educación nos comentó pues que se estaban haciendo estas gestiones, nos ofrecimos todos de manera a ayudar como legislatura, pero también ella señalaba que el problema no era únicamente con el tema de la nómina de los maestros, sino que en realidad ella requería mucho más dinero para poder solventar el tema de educación. También preguntarte, secretario, si en el tema de recortes presupuestales están considerados los servicios de salud de Zacatecas. Es una situación que preocupa, dada la condición del servicio que se presta y más por la apertura de próximas unidades, como lo sería el Hospital Comunitario Sombrerete, que espero que esa obra ya termine en diciembre, y que es un hospital que, pese a que tiene una plantilla en este momento laborando, no sería suficiente para aperturar el Hospital Comunitario Sombrerete.
gabinete. Y dos, el tema de operación y plantilla del Hospital de la Mujer en Fresnillo, que para que no sea un elefante blanco, pues necesita la ampliación o la contratación de una plantilla y gastos de operación de alrededor de 65 millones de pesos. En ese sentido, quisiera ver si la Secretaría de Finanzas está contemplando esta parte o cómo vamos a resolver esta situación. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Iris Aguirre, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Bienvenidos a cada uno de los funcionarios públicos que nos acompañan en esta mañana. Primeramente, quiero referirme al secretario de Administración, Jorge Luis Pedrosa Ochoa. Secretario, tomando la entrevista que usted dio al periódico NTR Zacatecas, habla sobre los estímulos de productividad que se han ejercido en este gobierno e incluso que han aumentado considerablemente el gasto público, como una carga fiscal más a las arcas públicas, donde ese estímulo que se da bien podría destinarse a estimular los programas actuales que han sido recortados o acotados por el ajuste presupuestal anual que se dio en esta administración. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario estos estímulos para la producción gubernamental a la administración pública del Estado? ¿Y por qué han aumentado? Ya que en la antigua gobernatura se ejerció con este rubro 574.391.000 pesos y ahora se incrementa a 678 millones de pesos. Para mi pregunta, para la secretaria de Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, el esclarecimiento del titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada Hernández, sobre la acusación en su contra que interpuso el presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de Texas y de la vicepresidenta Guadalupe Hernández, ya que hay una averiguación de la PGJE sobre una posible separación de su cargo hasta que termine la averiguación previa que hay en su contra. Mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Va a permitir que los titulares de las secretarías del Estado de Zacatecas tomen ventaja de su cargo para realizar actos que atenten contra la integridad del Estado? Y mi pregunta para el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. A pesar de la reducción del presupuesto destinado a las próximas elecciones del 2018, omite las declaraciones que han realizado el Instituto Electoral del Estado. Recuerde que tenemos la encomienda como funcionarios públicos de no dañar a los ciudadanos con endeudamientos extraordinarios que pongan en riesgo el bienestar de cada uno de los zacatecanos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Permitirá usted, secretario de Finanzas Jorge Miranda, que el Instituto Electoral del Estado lastime la integridad de las finanzas con peticiones absurdas para este proceso electoral? Ya que debemos ajustarnos a los recursos que la Federación ha destinado para el Estado de Zacatecas. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputada Iris. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Ávila, por 5 minutos. Sí, con su permiso, diputada presidenta. Primeramente para sumarme, para reconocer y valorar la presencia de los funcionarios que hoy están aquí dando cuentas a los zacatecanos sobre temas muy trascendentales. Quiero señalar primeramente que aplaudo que en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de discutir, de participar, de analizar el tema de las finanzas públicas, que sin duda es un tema trascendental con el secretario Miranda, y desde esa perspectiva pues nos puede dar un balance, nos puede dar una idea
idea, una noción de cuál es la circunstancia que vive este tema tan complejo, polémico, y que además pues no se resuelve de un día para otro, sino que requiere una constante actividad, un manejo responsable, una labor de gestión. Y en esa tesitura pues desde luego reconocer siempre la disponibilidad del secretario Miranda en ese sentido para informar y dar cuenta de lo que se vive. Decir que el tema que tiene que ver con las 3 dependencias es un tema trascendental porque no podemos perder de vista que están involucradas, por un lado, el manejo de los recursos públicos, por otro, la adquisición y la compra y el funcionamiento de la administración estatal, pero desde luego también el fincamiento de responsabilidades, hoy que se demanda que haya transparencia, hoy que se demanda que haya un manejo eficiente de los recursos, hoy que se demanda que cesen conductas que lesionen el patrimonio de los zacatecanos, y desde esta perspectiva a mí me parece que resulta pues muy trascendental el que se puedan hacer señalamientos pues específicos que tengan los elementos necesarios, que puedan dar lugar a el fincamiento de responsabilidades administrativas o en su caso incluso acciones de carácter penal o de inhabilitar a quien incurra en estas irresponsabilidades. Y desde esta perspectiva pues conviene señalar que este ha sido un rubro fundamental sobre el que el gobernador Alejandro Tello ha centrado su labor, su administración, de hacer un gobierno transparente, de hacer un gobierno que le dé cuenta y que le dé la cara a los zacatecanos. Por ello quiero externar algunas interrogantes, primeramente a la secretaria de la Función Pública. En septiembre del 2016 se encontraban en proceso de integración presuntas conductas irregulares de algunos funcionarios de la administración anterior. Quisiéramos saber cuál es el estatus de estas y desde esta perspectiva pues que usted nos pudiera informar. ¿Cuál es la relación institucional y cuáles son los convenios que se tienen suscritos con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública Federal, la Comisión Nacional Bancaria y otros organismos nacionales e internacionales para contener, combatir y castigar los actos de corrupción? Preguntarle al secretario de Finanzas, a la propia secretaria de la Función Pública sobre la participación de la dependencia a su cargo sobre la plataforma Obra Transparente, y se ha hecho mención de algunas inconsistencias. Si usted pudiese informarnos en relación a ello, cuál es el estatus de las mismas. En relación al secretario de Finanzas, decir que preguntarle primero cuál es la estrategia que se seguirá ante esta circunstancia del asunto polémico del impuesto ecológico para resolver el tema de la educación y cómo pudiésemos ayudar como legislatura a efecto de resolver un problema tan trascendental, un problema tan importante para los zacatecanos. Preguntarle también si alguna dependencia del Estado, de salud, de educación, de seguridad pública, de infraestructura, se tiene referencia sobre subejercicio presupuestal que ha provocado que las dependencias federales, en este caso la Secretaría de Hacienda, reclamen la devolución de los recursos y que por lo tanto entonces no se ejerzan algunos proyectos. Preguntarle al secretario de Administración en relación a las relaciones entendemos que las relaciones contractuales son importantes en toda administración, y en qué medida se han logrado superar las aparentes diferencias con la organización sindical del SUTSAMOP y cuáles otras organizaciones sindicales de trabajadores se tienen registradas y reconocidas por el gobierno del Estado. Y terminar diciendo que la problemática financiera del Estado pues sin duda requiere la suma de todas las voluntades. Hoy sumar esta participación
participación, este compromiso que tendremos a la hora de discutir el presupuesto para que juntos busquemos soluciones, pero sobre todo de buscar recursos extraordinarios. En su oportunidad se lo he podido exponer al secretario de Finanzas. Es tiempo de que nos hagamos copartícipes de la solución de los problemas y en ese sentido pueden ustedes contar con el respaldo de esta legislatura para todo aquello que vaya para bien de los zacatecanos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. En uso de la palabra, el diputado Carlos Sandoval, hasta por 5 minutos. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ¿se escucha? Muchas gracias, señora presidenta. Pues primeramente darles la bienvenida a la secretaria, a la señora secretaria, a los señores secretarios por esta comparecencia. A pesar de que ya mis preguntas que traía algunas formuladas ya casi todas fueron hechas por mis compañeros, no quiero dejar pasar por alto el comentario de que para el secretario de Finanzas, de que el año pasado nosotros hicimos como grupo parlamentario, hicimos unos señalamientos puntuales con respecto precisamente al recurso a ejercer en el 2017. Estamos de acuerdo de que hay que atender, por ejemplo, en este caso lo que viene siendo al magisterio, ¿verdad? Es fundamental, sabemos que hay que atenderlo, pero también hay que atender la infraestructura para el Estado, como por ejemplo el estadio Francisco Villa se va ahora sí que renovar, se le va a dar una reforma, se van a invertir muchísimos millones de pesos, en los cuales yo creo que este dinero en infraestructura social podría ser mejor, más benéfico para el Estado de Zacatecas. Y una pregunta que me surgió mientras estabas, maestro, en tu exposición, entendí, si me corriges si estoy mal, que hiciste el comentario de que si es que entramos al FONE estaríamos en mejor posición, o estaríamos avanzando mejor. La pregunta es, ¿qué nos hace falta para entrar al FONE? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué podemos desde esta legislatura también apoyar? Pues para que el Estado de Zacatecas, las finanzas del Estado de Zacatecas puedan estar de mejor manera. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señores secretarios. Señora secretaria, gracias. Muchas gracias, diputado Sandoval. La diputada Patricia Mayel Hernández Vaca tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Sean ustedes bienvenidos, señores y señora secretaria. Seré muy breve también en mis preguntas. Como pueden ver, el tema educativo es de todos una preocupación. Mi pregunta va enfocada al secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro. Si, como se ha dicho, no se prevé contratar más deuda, ¿cómo se piensa enfrentar el déficit educativo y garantizar el pago de las prestaciones a los maestros para el cierre del ejercicio y no tengamos la misma incertidumbre o el magisterio que se presentó en el año 2016? Para el secretario de Administración, toda vez que se redujo el salario de los mandos superiores en un 20%, ¿en qué fue aplicado el recurso obtenido de esta reducción? Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. En el uso de la voz, el diputado Jorge Torres, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Y pues ya a esas alturas ya van a estar cansados, ya van a tener la hojita llena los secretarios. Gracias, señora secretaria, gracias, señores secretarios. Para el ingeniero Jorge Luis Pedrosa, ¿cómo encontró la plantilla laboral del gobierno del Estado? Pero ojalá pudiéramos tener números. ¿Cómo se encuentra ahora? O sea, ¿qué personal, con cuántas personas, cuántos trabajadores se han agregado a la nómina? Y saber cuánto se gastaba y cuánto se gasta, secretario. La leyenda urbana, la nómina secreta, ¿hay o no hay? Luego los famosísimos bonos que ya los mencionaron. Los sueldos con bono de compensación o como se le llame, de los secretarios, de los funcionarios de primer nivel, ¿están en la página de transparencia? Esa sería la pregunta, señor secretario.
Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora corresponde el uso de la voz al diputado José María González Nava, hasta por 5 minutos. Sí, muchísimas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Mi pregunta va para el señor secretario de Finanzas, no sin antes darles la bienvenida a los secretarios y a la secretaria que nos acompañan este día. Señor secretario, en meses pasados hemos sido testigos de una inestabilidad económica en los entornos tanto internacionales y nacionales. Ello tuvo inclusive un aumento en el precio del dólar superando hasta los 20 pesos y de ahí una fluctuación pues hasta lo que tenemos el día de hoy. Y esto obviamente provocó que el Banco de México hiciera ajustes en las tasas de interés. Preguntarle, señor secretario, con esta inestabilidad en el entorno económico que se ha ocasionado en las tasas de interés que sigan o que hayan aumentado, ¿cómo se asegura que estas tasas de interés no se disparen a los créditos contratados y que se mantengan con la tasa estable? Porque sin duda sería pues un quebranto también muy fuerte para las propias finanzas del Estado. Otra pregunta, señor secretario, y que lo hemos reiterado, yo creo la mayoría de nosotros, que uno de los grandes problemas que atraviesa nuestro Estado, sin duda, es el reiterado déficit educativo. Y que tenemos un problema económico muy fuerte y que mes con mes pues es un peregrinar para buscar precisamente esta gestión para poder resolver el pago de este problema, y que más grave se convierte ahora sí que para cerrar el año, que para este año. Señor secretario, preguntarle ¿qué estrategia se seguirá finalmente para resolver el déficit educativo? Y cómo realmente esta legislatura, obviamente en aras y preocupados por lo que ocurre en nuestro Estado, cómo podemos resolver este añejo problema, porque obviamente sabemos y reconocemos que es un problema que ha pasado varios sexenios. Entonces, comentarle que sin duda esta legislatura hará la parte que le toca, pero requerimos ir de manera conjunta y de la mano. Por otra parte, señor secretario, igual que la deuda pública que se tiene, sin duda es una deuda pública que también se ha arrastrado durante varios sexenios. Y obvio que viene de una inestabilidad económica desde los gobiernos anteriores, desde que se otorgaron a los maestros hasta 90 días de aguinaldo, y que obviamente esto representa pues un compromiso muy alto para las finanzas estatales, porque se tienen que cumplir obviamente con estas prestaciones, con esta y muchas otras prestaciones que se tienen. Otros temas que también han generado un déficit económico, sin duda también fue el poner en marcha lo que ahora es el nuevo sistema de justicia penal, y obviamente también hablar de los propios paripasos de los organismos públicos descentralizados, de las universidades, de los tecnológicos, que ahora se tiene que hacer en efectivo este paripaso. Obviamente también genera pues ahora sí que otro apretón económico más. Y bueno, comentarle, señor secretario, pues las administraciones anteriores pues han recibido compromisos una de otra, y hasta lo que hoy tenemos con esta deuda de los 7,200 millones de pesos. Realmente, ¿cómo impactó, señor secretario, este refinanciamiento que se llevó a cabo hace unos meses?
y si se mejoraron las condiciones respecto a los créditos anteriores, pero sobre todo, qué tanto realmente tenemos ahora sí que la posibilidad de que este refinanciamiento pues nos dé ahora sí que un respiro económico y que no nos detenga el desarrollo que tenemos. Y obviamente comentándolo y reiterándolo, que finalmente estas deudas pues se han ido caminando de sexenio tras sexenio y donde obviamente tenemos hasta hoy esta cantidad de recursos, desde lo que fue Ciudad Administrativa, aún aunque fue contratado como un PPS, finalmente es una deuda y es una deuda que se tiene que pagar y más con la contratación de un crédito para pagarla y que obviamente esto también representa la cantidad que hoy tenemos. ¿Sería cuánto, señor secretario? Muchas gracias, diputado González Nava. Tiene la palabra la diputada Liliana Bugarín, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Para declinar mi participación, esperando se le dé una puntual respuesta a las preguntas del coordinador Gustavo Uribe, la diputada Norma y el diputado Osvaldo, ya que en ellas se encuentran las preguntas que yo iba a hacer a los titulares. Bienvenidos a la Casa de las y los zacatecanos, los 3 titulares de las diferentes dependencias de gobierno del Estado. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias. La diputada Guadalupe Nayeli, en el uso de la palabra. Bueno, entonces, si me permiten, haré uso de la voz para formular mis preguntas. Secretaria doctora Paula Rey, ¿qué es lo que hace falta para que usted actúe para interponer denuncias contra los funcionarios de la administración pasada? Toda vez que en estas comparecencias diversos secretarios han dado cuenta de la situación en la que encontraron sus dependencias. El propio secretario de Finanzas aquí presente ha mencionado la irresponsabilidad en la que incurrieron los funcionarios anteriores al contratar créditos y pagar estos impuestos, estas cargas fiscales tan altas al contratar los créditos, pero no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de su secretaría. Como ciudadanos no hemos visto un actuar contundente para que usted pueda formular estas denuncias. Por mucho tiempo hemos escuchado por voz del señor gobernador decir que no se tiene ninguna prueba, ninguna denuncia. Sin embargo, en todas las dependencias, en la Secretaría de Salud, que fue una de las más irregulares del sexenio pasado, en la Secretaría de Finanzas, donde hubo grandes desfalcos financieros, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Educación, etcétera, en todas existen las pruebas. No se tiene manera de actuar de parte de ustedes. Requieren, ¿qué es lo que se requiere? ¿Una actuación de esta naturaleza? ¿O bien requieren autorización? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no se actúa por parte de su dependencia? Por otra parte, al secretario de Administración, al ingeniero Pedrosa, quiero preguntarle: ¿cuándo se va a hacer esta reingeniería que requiere el gobierno del Estado para regularizar todas las plazas que tiene? Todo el personal que tiene contratado, de confianza, sindicalizados, pero también hay mucha gente contratada por honorarios, por contratos, que tienen años sin recibir sus prestaciones de ley y que solamente a finales de cada sexenio, por favores políticos, porque los obligan a estar en las campañas, les dan sus bases. Creo que si hay voluntad de regularizarles a todos su situación laboral, se puede hacer. La muestra está en que acaban de regularizar a más de 400 trabajadores de la Secretaría de Salud. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Cuándo esperan los demás trabajadores que se les regularice su situación? Porque viven en una incertidumbre laboral
que no les dan ninguna respuesta y muchas veces son castigados por no hacer campañas a favor del partido que gobierna. Señor secretario Jorge Miranda, concretamente me voy a referir, toda vez que ya hay preguntas respecto del quebranto financiero de la educación, me voy a referir ahora al impuesto de infraestructura y el impuesto de la UAS. Dos impuestos que fueron cargas impositivas este año para los ciudadanos y que aprobamos confiando en que se iba a, de alguna manera, a regularizar la situación, porque nos dijeron que el impuesto de infraestructura sería para carreteras, para tapar baches, y vemos que ni buenas carreteras, ni tenemos tapados los baches, que están sumamente deterioradas nuestras vialidades. Y por otro lado, la Universidad Autónoma de Zacatecas persisten los problemas financieros, de tal manera que si esto ha sido tan solo un paliativo, si se ha valorado eliminar estos dos impuestos que son unas cargas impositivas para la sociedad, pero que realmente no solucionan los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Sería cuánto? El uso de la palabra para dar respuesta a las preguntas de los diputados y diputadas, hasta por 20 minutos, rogándoles se concreten a ese tiempo. Tiene el uso de la palabra la ciudadana secretaria de la Función Pública, luego lo hará el secretario de Administración y posteriormente el secretario de Finanzas. Adelante, señora secretaria. Muchas gracias, 20 presidenta. minutos. Sí, gracias. Bueno, primeramente agradecer todas las manifestaciones, las inquietudes que han vertido cada uno de los diputados o las diputadas y bueno, la oportunidad que se nos brinda para estar el día de hoy aquí. Yo creo que es muy importante mantener una estrecha comunicación y precisamente realizar este ejercicio de rendición de cuentas que demanda la ciudadanía, que demandan los propios poderes y que es necesario para poder marchar de la mejor manera en todos los ámbitos. Entonces, bueno, diputada Giovanna Bañuelos, señala efectivamente que hay más de 1,000 asuntos, por lo que yo señalaba, ¿no? Se recibieron 1,200 asuntos que no se ven atendidos y cabe señalar que estos asuntos datan desde 2010, 11, 12 hasta la fecha. Efectivamente, varios de ellos debieron haber sido cerrados porque estaban al amparo de una ley anterior. Las irregularidades fueron cometidas al amparo de una ley que fue declarada inconstitucional, pero que tampoco se hizo ese trabajo. Efectivamente, nos dimos a esa tarea de poder reorganizar el área para atender de manera ágil todos estos procedimientos, porque he de decirles que no hay día que no estén llegando pliegos de observaciones de las instancias federales o de la propia Auditoría Superior del Estado, en particular de la Auditoría Superior de la Federación. Es una responsabilidad del órgano estatal de control atenderlos y en ese sentido, a la fecha tenemos 1,059 asuntos que estamos iniciando. Esos asuntos no significa que no se hayan atendido. Hablamos de los que ya concluyeron, de los que se emitieron resoluciones, pero todos estos todos estos asuntos ya se han iniciado, están en diferentes fases. Algunos apenas están radicando, otros ya se les ha notificado a los servidores públicos o exservidores públicos, porque tenemos de todos. Personas que están y personas que ya no están laborando en la administración pública. Entonces, todos ellos están siendo atendidos y en su oportunidad estaremos señalando en qué derivaron cada uno de ellos y cuáles son las resoluciones que se emitan al respecto. Sí hay funcionarios y exfuncionarios con los cuales ya han concluido los procedimientos y han sido sancionados. Se han implementado varios procedimientos de responsabilidad administrativa y bueno, en su momento, y así lo señalamos, no dimos cuenta de ellos porque tenían, de acuerdo a la ley, la posibilidad de recurrir la sanción
Cabe señalar que varios de ellos todavía la sanción no se encuentra en firme, todavía el asunto se encuentra ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero sí señalarles nombres. Los servidores públicos sancionados por el periodo 2016-2017, tenemos a Eleazar Zúñiga Reinaga por declaración extemporánea patrimonial. Tenemos a Rafael Osvaldo Casas Estrada, también omitió presentar declaración patrimonial. Christopher Emanuel Rodríguez, misma circunstancia. Fátima Xochitl Encina, también omitió presentar su declaración. Laurelena Dávila Hernández incurrió presuntamente en responsabilidad administrativa respecto de la erogación, esto es de Cobaes, por las acciones que se llevaron a cabo, de las cuales ustedes saben que también resultó inhabilitado el exdirector. Tenemos a Óscar Augusto Solís, también por el caso de omitir presentar declaración patrimonial. Tenemos a Carlos Eduardo Roma Acuña, por presunto daño causado a la hacienda pública por cierta cantidad más los intereses generados, porque no fueron devengados los recursos al 31 de diciembre y esta persona era el director de escuelas de tiempo completo. Tenemos a Federico Arellano Elías y a Javier Ramos Fernández también por omisión de declaraciones patrimoniales. Tenemos a Raúl Estrada Dey, Juan Francisco Díaz Luna, Guillermina Esparza Elías y Rosa María Macías Cervantes, porque dejaron de observar las obligaciones contenidas en convenios suscritos con la Federación. Tenemos también a Edgar Mauricio Medrano Vargas, incurrió en responsabilidad administrativa al no cumplir con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado. Esta persona es un médico y, bueno, pertenece a los servicios de salud. Tenemos a Fernando Enrique Soto Acosta, también sancionado, porque incurrió en responsabilidad administrativa por recursos no devengados. A José Manuel Rodríguez Menchaca, por intervención en tramitación o de resoluciones indebidas en otorgamiento de concesiones. Tenemos a Juan Valdés Valdés, también por irregularidades y observaciones en resultados del COBAES, de la auditoría que se practicó al COBAES. Cabe señalar que en el caso de Laurelena Dávila, en el caso de Mario Caballero Rodríguez, ellos tienen 2 sanciones por inhabilitación. En el caso del exdirector del COBAES, una por 1 año y otra por 10 años. La primera ya se encuentra firme, la segunda está recurrida ante el Tribunal de Justicia Administrativa. La segunda es por los 10 años y cabe señalar de la primera, y esto va en el sentido de la responsabilidad que ha asumido el órgano estatal de control de llevar a cabo los procedimientos de manera adecuada. Se emite una primera resolución donde el tribunal solicita a la Secretaría de la Función Pública que reponga la resolución porque no hay materia, dado que las acciones que se llevaron a cabo fue cuando fue declarada inconstitucional la ley de responsabilidades. Se vuelve a emitir una resolución y ya prácticamente, aun cuando no se puede aplicar una sanción, se puede decir que queda establecido que las irregularidades se cometieron. Esto es, no se presume la inocencia, sino que se confirma que hubo irregularidades. Y bueno, de ellos tenemos varios servidores públicos con procedimientos, tenemos varios, la semana pasada fueron notificados también varios servidores públicos actuales de la Dirección de Policía Vial, que también incurrieron en faltas administrativas al participar en los procedimientos para el otorgamiento de concesiones. Hablamos de 2 comandantes y hablamos también de 2 delegados y la esposa de uno de los comandantes. No se dan a conocer los nombres de ellos por obvias razones, ellos todavía están en el periodo en que pueden también interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, los nombres los tenemos, están aquí, se pueden consultar, ustedes también como diputados pueden requerir esta información y estamos con todo gusto abiertos a poder mostrarla para que puedan, si existe alguna duda, poder pues informar al respecto. Entonces, sí hay funcionarios. Hablaba también al inicio, cuando presentaba el informe, de que tenemos varios procedimientos en este momento en contra de exfuncionarios. Y cuando hablo de exfuncionarios me refiero a exsecretarios, a exdirectores generales y también a exsubsecretarios. De igual forma hablaba que tenemos varios procedimientos instaurados en este momento contra
funcionarios actuales de esta administración y entre ellos también se encuentran algunos secretarios. Es importante también señalar que varios de los exservidores públicos tienen no un procedimiento, tienen muchos procedimientos. Hay un subsecretario que hablaba de que tiene 17 procedimientos. Hablamos de un secretario que tiene más de 13 procedimientos y cada uno de ellos amerita una sanción. Cada uno de ellos derivará en una sanción. Entonces, en su oportunidad también iremos dando a conocer cuando estos procedimientos vayan concluyendo. Esto se hace la aclaración porque se habla de que funcionarios de primer nivel no están siendo sancionados. Sí lo están siendo. Tenemos servidores públicos y funcionarios con procedimientos administrativos ante el órgano estatal de control. También, habla de que si se inició, preguntaba si se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la exdirectora o de la directora de la Casa Hogar. Señalarle que de ello no se inició ningún procedimiento, no recibimos ninguna queja, ninguna denuncia que de manera directa nos solicitara el inicio del procedimiento y recordemos que este tema se vio ante Derechos Humanos, no ante el órgano estatal de control. Bueno, esto es respecto de las preguntas de la diputada Giovanna Bañuelos. La diputada Mónica Borrego dice, del total de observaciones, ¿qué porcentaje han sido solventadas y qué porcentaje han sido sancionadas? Como usted puede ver, de acuerdo a los procedimientos que tenemos, podríamos hablar de que un 10% de los procedimientos han resultado sancionatorios aproximadamente. Tenemos todavía 1,000 procedimientos en curso. Es difícil en este momento saber en qué derivarán, porque obviamente todos los servidores o exservidores públicos tienen la oportunidad de defenderse, la oportunidad de aportar elementos para ver si estos logran subsanarse. También cuántos recursos se han regresado a las arcas públicas. Comentarle que en este caso el tema, la información no la tiene la Secretaría de la Función Pública, toda vez que los créditos fiscales que se aplican por las multas los lleva la Secretaría de Finanzas y en el caso de los reintegros todavía se han hecho algunos reintegros para el caso de las observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación, pero son reintegros menores, por así decirlo. Todavía están en revisión las solventaciones de las observaciones por parte de los servidores y exservidores públicos, dado que estamos recibiendo pliegos de observaciones y observaciones que datan de la cuenta 2014, 2015 y están iniciando apenas las de 2016. En el caso de que si se han realizado acciones concretas, se ha explorado ya también, el que la Secretaría de la Función Pública aplique multas indistintamente, precisamente de todas las sanciones resarcitorias que puedan imponer las instancias correspondientes. Estamos trabajando en ello y así lo habremos de hacer. Recordemos que la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas nos dota de mayores atribuciones, tanto investigadoras como sancionadoras, y esto, además de poder calificar las faltas como graves o no graves, nos permitirá actuar con mayor contundencia. ¿Por qué no hay inhabilitados responsables del Seguro Popular? Estamos nosotros atendiendo los procedimientos que en su momento llevaron a cabo diversos órganos de fiscalización externos federales y entre ellos, aún en los procedimientos que se tienen actualmente, pudieran estar ellos presentes, pero no así en los que ya se concluyeron. Entonces estamos atendiendo lo que ha sido observado, lo que ha sido auditado y tengan la seguridad de que en cuanto tengamos nosotros elementos, ya sea de esas auditorías o de los pliegos que están por llegar, que lleguen, o de las auditorías que estemos realizando en este momento, habremos también de implementar los procedimientos de responsabilidad que correspondan. En el caso del exdirector o el coordinador administrativo, mejor dicho, actual de los servicios de salud,
Tenemos en este momento ya auditorías prácticamente terminadas por parte de la Secretaría de la Función Pública. Realizamos 2 auditorías, una a través del área de comisarios por los organismos públicos descentralizados y también como Secretaría de Salud a través de la Dirección de Auditoría. Estamos ya por emitir los resultados y de ahí derivarán varias observaciones que, si no son solventadas, habrán de implementarse los procedimientos de responsabilidad administrativa. De cualquier manera, y atendiendo precisamente las inquietudes ciudadanas, ya no estamos esperando a concluir los procedimientos de responsabilidad administrativa para emitir recomendaciones o requerimientos a cada una de las instancias, y en este caso los servicios de salud, donde ya les hemos pedido, hubo por ahí una denuncia en términos de algún nepotismo de una persona vinculada con el coordinador administrativo. Se actuó de inmediato y ya en este momento la persona fue destituida. Entonces estaremos implementando las medidas preventivas también que haya lugar indistintamente de los tiempos que lleven los procedimientos de responsabilidad administrativa. Diputado Samuel Reveles dice, tienen un programa formando ciudadanía y ciertamente los niños, los jóvenes son la esperanza pues de un mañana mejor y son la esperanza de retomar los valores que hoy se han perdido y que sin duda nos están llevando precisamente a esta corrupción, a este mal que tanto lacera a la sociedad y que tanto nos daña a todos y que incide en todos los ámbitos, en el productivo, en el social, en el político y en todos los ámbitos. Efectivamente, la Secretaría de la Función Pública está apostándole a implementar varios programas para fomentar en los niños los valores que el día de mañana nos aseguren que sean buenos servidores públicos honestos o profesionistas honestos, y que en el ámbito en que se desenvuelvan pues podamos tener un comportamiento que hoy se requiere. Tenemos el tema de la Contraloría, mi pequeña Contraloría, que es un tema a través del cual se les invita a los niños a que ellos en sus escuelas observen situaciones que consideran irregulares y ellos están atentos a que sus compañeritos, atentos a que sus maestros actúen de una manera acorde a las normas y de una manera correcta. Esto sin duda les ayuda a irse formando. El próximo año comentábamos que vamos a tener un programa de trabajo, se suscribirá un convenio con el Banco Mundial. Ellos están interesados en implementar un programa piloto para formar ciudadanía. Se elegirán por lo menos 10 escuelas para durante los próximos años que restan del quinquenio estar dando seguimiento a esta implementación. Habrán de establecerse acciones y luego habrá de dársele seguimiento para ver los resultados que hay en el comportamiento de estos niños y ver que ellos también puedan coadyuvar desde su ámbito, que incluso a nivel familiar también pueden incidir de manera significativa. Diputado Santiago Domínguez dice, considerando que soy la responsable de vigilar a los servidores públicos, hablaba de casos específicos y relevantes donde se está actuando. Además de estar actuando con todos los requerimientos que nos hacen los órganos de fiscalización externos y derivado de las observaciones que como órgano estatal de control atendemos, hemos estado también atendiendo los requerimientos ciudadanos a través de las quejas y las denuncias que hacen llegar a la Secretaría, tanto en el uso de los vehículos oficiales, también nos llegan quejas y denuncias respecto de la falta de medicamentos en algún instante en los servicios de salud, nos hacen llegar también peticiones para las instancias que se encargan de proporcionar apoyos para mejoramientos de vivienda, nos hacen llegar quejas también del comportamiento de los diferentes funcionarios y servidores públicos, no solo estatales, sino que en ocasiones también nos llegan de los municipales, pero actuamos conforme a lo que nos compete. Entonces, sí estamos atendiendo, además de los requerimientos hechos por el propio gobernador del estado y de la ciudadanía, como es el caso del tema de Corazón de Plata, como es el caso también en su momento de la presunta utilización, o más bien el presunto apoyo a empresarios amigos del director del Centro Estatal SCT,
Atendimos también el tema en algún momento tan comentado de la presión que tenían los presidentes municipales para asignar obras a determinadas personas por parte del exdelegado de la SEDATU. Entonces, cualquier circunstancia que se nos hace llegar la estamos atendiendo. Decirles que en el caso del doctor que hoy hablaba, que tiene una sanción, que tiene una inhabilitación, deriva también de denuncias ciudadanas. El caso del personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad deriva también de la denuncia ciudadana presentada por un grupo o un gremio de taxistas. Entonces, tenemos en este caso también la necesidad de atender la denuncia, por supuesto, del Centro para la Violencia Intrafamiliar que se está presentando en el caso de Fresnillo, y atenderemos cualquier queja y denuncia que se nos presente. Eso es muy importante porque obviamente nos debemos a la ciudadanía y así lo tenemos claro. El diputado Omar Carrera habla de nombres y tiempo de inhabilitaciones. Las tenemos aquí por cuestiones de tiempo, ya no mencioné qué sanción tienen cada uno, pero la tenemos aquí y si gusta en este momento o al concluir, pues puede verificar que la información está plasmada y que efectivamente se ha aplicado como se ha señalado. Sí hemos dado seguimiento a las denuncias. En el caso de la denuncia de la SEDATU, que fue la primera que implementamos, aun cuando los recursos son de origen federal y ese recurso, a diferencia del resto, no llega a través de la Secretaría de Finanzas, ese recurso lo distribuyen de manera directa. El que no llegue a través de la Secretaría de Finanzas nos limita, porque depende de la información que pueda proporcionar la delegación. Y con todo ello nos acercamos con los presidentes municipales. Ellos también estuvieron a ratificar las denuncias que tenían por ese concepto, incluso decirles que estuvieron con nosotros ex servidores públicos o personas que fueron contratados por honorarios también presentando algunas denuncias que ya no las hicimos del conocimiento del órgano interno de control de la SEDATU, porque ellos nos dijeron que no querían tener problemas para su renovación de contrato y por miedo a que fueran a tener represalias contra ellos ya no las presentamos, pero estuvimos así notificándoles a los expresidentes, bueno, a los presidentes, son presidentes todavía, de que debían acudir al órgano interno de control de la SEDATU para dar su declaración correspondiente y presentar las pruebas que se tenían. No todos acudieron y entendemos que no lo hicieron porque muchos de ellos necesitaban las obras y por miedo a que no les asignaran obras de nueva cuenta, no acudieron. Y por supuesto que esto hace que la denuncia que se interpuso ante el órgano interno de control se cerrara por falta de elementos, pero no así por falta de actuación del órgano estatal de control. En el caso de todos los demás asuntos de cada uno de ellos, en el caso de Corazón de Plata, que finalmente también atendería una de las inquietudes de la diputada Iris, se está atendiendo, se dio la instrucción, se solicitó información a la Secretaría de Zacatecano Migrante, se está compulsando con los beneficiarios, con las personas que han acudido a estos viajes a Monterrey y con las personas que han acudido a ver a sus familiares a Estados Unidos, pero no solo estamos revisando o entrevistando a beneficiarios de esa federación. Estamos haciéndolo con todos los beneficiarios de las diferentes federaciones, de los diferentes clubes del Estado que han realizado viajes a ese lugar y que han acudido por su visa, porque si recordarán fueron acusaciones mutuas. El secretario de Zacatecano Migrante hablaba precisamente de la actuación de la Secretaría, hablaba de la actuación indebida, él señalaba a las federaciones. Y él señalaba también a la exdiputada Guadalupe Hernández. En el caso de la licenciada Hernández y del presidente de la federación, señalaban a la Secretaría. Entonces, en esas compulsas que estamos realizando, estamos integrando preguntas que nos permitan realmente establecer quién es el que tiene la razón y donde hay irregularidades. Y tengan la seguridad que si es en la Secretaría del Zacatecano Migrante, así lo habremos de dar a conocer. Si es en la Federación o si es por parte de las personas que participan en estos viajes, así lo habremos de dar a conocer. En el caso de los bonos se actuó de inmediato, diputado, tan así que si se tenía
sueldo, vamos a decir, que recibimos los funcionarios, estaba dividido en dos partes. Una parte la entregaba la Secretaría de Administración y la otra parte la Secretaría de Finanzas. De inmediato se concentraron en una sola nómina y también se está trabajando ya con ambas instancias para revisar el tema, efectivamente, de que no se otorguen de manera discrecional cualquier estímulo a los servidores públicos, sino que haya elementos objetivos para poder establecer el que ellos puedan recibirlo, porque también es un derecho y porque también tenemos muchos servidores públicos comprometidos y de verdad que realizan un trabajo muy amplio, y ante una nómina cada vez más restringida, muchas de las funciones que se dejan de llevar a cabo por personas que van saliendo por retiro voluntario o porque se pensionan, se van distribuyendo en el personal que queda a cargo. Entonces, simplemente yo creo que hay que darle, precisamente, establecer unos lineamientos, darle un orden y que sean muy claros los términos en los que se otorgan los estímulos. En el caso de los servidores, de los funcionarios públicos, no era propiamente un estímulo por productividad, sino parte del salario que se recibe por las funciones como tal y la responsabilidad. En el caso de dar seguimiento a las denuncias de la rectora de la Universidad Politécnica, sí decirles que ya se ha iniciado una auditoría en esta universidad y fue precisamente también a raíz del programa de trabajo de la función pública y de la propia petición de la rectora, y también habremos de atender lo que de ahí derive y se dará a conocer en su oportunidad. Estamos prácticamente iniciando con esta auditoría. Y bueno, de ahí deriva también el tema hacia el servidor público que se encuentra actualmente laborando en la Secretaría de Finanzas, igual será incorporado en la investigación. Bueno, en el caso de la licitación de SAT, que menciona también, diputado, efectivamente hubo una inconformidad presentada ante la Secretaría de la Función Pública. Esta se atendió y tan se atendió que efectivamente se estuvieron recibiendo todas las pruebas, se estuvo atendiendo a todas las partes, derivó precisamente en solicitarle a la Secretaría de Administración la reposición del fallo. Si la persona que ganó, dijéramos de nueva cuenta el fallo, presentó documentos falsos, esto sería motivo de una investigación y habría que tener en ese sentido de nosotros la denuncia correspondiente. En este momento nosotros verificamos que se hubiera hecho la reposición del fallo y se hizo esa reposición. En la denuncia, en la inconformidad interpuesta fue por los motivos, se interpuso una inconformidad por los motivos que la propia empresa consideró que no aplicaban para habérseles descalificado y como tales se atendieron. Entonces, no fue motivo de la inconformidad el que se señalara que hubiera esos documentos falsos. Si los hubiera, así lo habremos de investigar para el caso que nos ocupa. O sea, se llevó a cabo el procedimiento de acuerdo a la inconformidad que se presentó, se sustanció y en los términos en los que se presentó, se resolvió. También, habla de diferentes licitaciones y bueno, aquí entiendo ya también que habla de varias empresas. Dice que por qué no estamos actuando también en el hecho de verificar las empresas. Sí estamos ya trabajando en la función pública, sabemos que tenemos que cuidar quiénes son los que participan en las licitaciones y hemos emprendido ya varias acciones. En principio, de acuerdo a la normatividad que existía en la función pública, se emitieron unos lineamientos en los que se establecía que se podían verificar las empresas de Guadalupe y Zacatecas, ante lo cual, a mi llegada, modificamos esa política y estamos saliendo ahora ya a verificar las empresas que se inscriben en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno del estado. Estamos saliendo, ya hemos ido a Nuevo León, hemos ido a Jalisco y a Aguascalientes y estaremos haciéndolo en donde haya la necesidad de hacerlo, porque queremos de verdad conformar un padrón confiable de proveedores y contratistas. Estaremos atentos. Ya hemos empezado también en las licitaciones a observar y podrán dar cuenta, si así ustedes lo consideran,
en la documentación que obra en la función pública, donde ya les estamos observando en las licitaciones cuando están participando varias empresas que de acuerdo a nuestros registros detectamos que tienen algún socio en común. Y ya les estamos diciendo, no pueden participar varias empresas que tienen un socio en común en la misma licitación. Ya les estamos observando también, hemos detenido algunos procedimientos donde advertimos que alguno de los proveedores que están participando tienen algún vínculo con un servidor público que forma parte de la decisión en las contrataciones. Y así lo estaremos haciendo, estaremos endureciendo esa postura y por supuesto que nos ayudará mucho el que la ley de adquisiciones y la ley de obra pública puedan realmente actualizarse. Necesitamos nuevas leyes porque hay muchos de estos aspectos que no lo contemplan la legislación vigente y que ya es necesario emitir una nueva. También habla del licenciado Cabral, nos dice precisamente que qué ha pasado con las investigaciones de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Ahí efectivamente hicimos dos acciones. La primera fue una auditoría al programa 3x1, porque hemos de verdad atendido inquietudes y preocupaciones porque este programa no se desvirtúe y porque este programa realmente atienda al objetivo para el que fue creado. Estamos en este momento también apoyando en el municipio de Montescobedo a una persona que tiene un proyecto productivo, una obra que le fue asignada y que precisamente el contratista que la atendió no la realizó en los términos establecidos y que el señor suscribió un contrato totalmente deficiente y que nosotros estamos considerando ahí aplicar una sanción a la propia empresa contratista. En el caso de Corazón de Plata, como ya lo señalaba, naturalmente que estamos investigando y estamos entrevistando precisamente a los beneficiarios del programa para poder establecer dónde se encuentran las irregularidades si es que éstas existen. ¿Cuántos servidores públicos han sido sancionados y por qué motivos? También preguntaba la diputada Isadora, ya lo mencionábamos. Estos servidores públicos, estamos hablando de 39 sanciones sancionatorias, de los cuales corresponden a 34 servidores y exservidores públicos, y ustedes pudieron ya dar cuenta que tenemos exsecretarios, exdirectores generales, tenemos también responsables de programa, titulares de organismos públicos descentralizados, jefes de departamento y personal de los diferentes niveles. En el caso de obra transparente, diputado Carlos Peña, efectivamente la Secretaría de la Función Pública coadyuvó con la base de datos para poder dar seguimiento a las obras. La responsabilidad de cargar la información de las obras que están realizándose, que se están ejecutando el Gobierno del Estado, es de todas las dependencias ejecutoras y la Secretaría de la Función Pública estará plasmando en ellas la información de las supervisiones, del seguimiento que le dé a las mismas. Ciertamente se presentaron y se han presentado algunas inconsistencias que han sido atendidas y cuando esta plataforma se presentó lo dijimos, es un mecanismo que nos va a permitir interactuar a ciudadanía y gobierno y es precisamente para que se consulte, para que la revisen y podrán detectar algunas situaciones que por error humano o bien que por deficiencias administrativas pudieran tenerse y en ese sentido las estamos atendiendo. Algunas cuestiones de georreferenciación tenían que ver simplemente con el tema de información de latitudes que hay que plasmar a la hora de establecer o de plasmar, de capturar la obra, pero que se están atendiendo. Hemos detectado algunas duplicidades en cuanto a la obra de la dependencia ejecutora, cuando hay participación de la dependencia federal o estatal, y estamos ya estableciendo lineamientos muy puntuales que nos permitirán eficientar la información que contiene la plataforma y, por supuesto, hacer que ésta sea totalmente transparente y que sea confiable. Señora secretaria, concluya, por favor, su intervención. Sí, gracias. Tenemos auditorías actualmente en servicios de salud, tenemos ya 2, están por concluir, y sí tenemos observaciones en ellas y bueno, estamos atendiendo no solamente lo que se ha señalado en medios, sino lo que nosotros también estamos advirtiendo a través también de la función preventiva de los comisarios y lo que de la revisión documental deriva. Bueno, ya hablábamos también de lo de Corazón de Plata con la diputada Iris, perdón.
y sí decirles que estamos aplicando de manera contundente la ley. El diputado López de Lara, Arturo, nos señala el tema de los órganos internos de control. Decirle, diputado, que tenemos la misma preocupación, pero que ya estamos atendiendo, estamos ocupados en ello, estamos estableciendo las funciones que habrán de llevar a cabo. Acuérdense que no quedó integrado en el presupuesto de este año la operación de los órganos internos de control, como sí quedará para el próximo ejercicio. Tenemos que ser muy cuidadosos en la selección de quién integrará los órganos internos de control por las funciones tan delicadas que estarán realizando, y habremos de acompañarlos en su capacitación, habremos de estar atentos a la designación, pero sí decirles que no hemos podido tampoco actuar con la contundencia en la designación porque se nos dejó al órgano estatal de control anclados a una ley anterior, a la ley de responsabilidades que ya fue derogada. Nos dejaron anclados en el 9º transitorio, que dice que las funciones del órgano estatal de control de la Secretaría de la Función Pública, en el caso del artículo 30, entrará en vigor hasta que entre el sistema estatal anticorrupción, lo cual es algo que nos ha obstaculizado aplicar algunas de las atribuciones que ya vienen en la nueva ley orgánica, pero que con todo y ello hemos estado atendiendo, y en ese sentido no queda en este momento en la nada las acciones que puedan estar realizando al margen de la ley las entidades y las dependencias, diputado, porque el órgano estatal de control, de acuerdo con la ley, puede en un momento dado suplir, sustituir o bien apoyar a los órganos internos de control, y la Secretaría de la Función Pública puede dar conocer de las irregularidades que se puedan estar presentando y atenderlas. Muchas gracias por su intervención, secretaria. Tiene ahora el uso de la palabra el secretario de Administración, el ingeniero Jorge Luis Pedrosa. Gracias, diputada presidenta. Voy a englobar los temas para dar respuesta a cada una de las inquietudes. Primeramente, quisiera señalar respecto a las cifras que hemos dado de las eficiencias del gasto. Es muy importante resaltar que no se tratan de ahorros, sino de hacer un gasto de forma eficiente, dado que parte de nuestro presupuesto, que se basa en un instrumento de recaudación como lo es el impuesto ecológico, en donde todavía no se tiene, esto nos lleva a hacer nuestro trabajo de forma ordenada, cambiando y ajustando la forma de ejercer el recurso, y por lo tanto lo que estamos haciendo, insisto, es eficientar el gasto. Ahora bien, respecto a cuántos vehículos se recibieron por parte de la actual administración, es importante señalar que fueron 3.398 unidades. Estos vehículos, adicionalmente, hemos adquirido en esta administración 61 vehículos, de los cuales el 39% van al área de salud y el 37% van a las áreas de justicia. Los demás es entre las diferentes secretarías y actividades de índole de supervisión y administración. Referente a los temas de adquisiciones, es muy importante señalar que con la puesta en marcha y la publicación de los pobalines, precisamente lo que estamos generando es ese marco normativo y operativo que nos permita llevar a cabo de forma más eficiente y puntual lo que son los procesos de adquisiciones, aunado a la capacitación que hemos venido realizando con los administradores o coordinadores administrativos, más la implementación de la ventanilla única que nos permite concentrar gente especializada que asesorará y recibirá los trámites, que nos van a permitir disminuir los tiempos que podemos reducir, aquellos que no nos marcan la ley actual de adquisiciones, y por lo tanto nuestros procesos a través también de la implementación de la plataforma del FUSA nos permiten una interacción en el momento con las diferentes secretarías y áreas requirientes, para que todos los procesos se hagan de manera efectiva, de manera puntual
y en los tiempos que nos permita hacer esto una adquisición oportuna. Esta misma plataforma nos va a permitir evaluar el desempeño de los coordinadores administrativos como del personal de la Secretaría de Administración que está en esta área precisamente en el área de adquisiciones. Es importante señalar también respecto a las adquisiciones del DIF que los órganos públicos descentralizados llevan a cabo sus propios procesos, no se llevan a cabo en la Secretaría de Administración. La plataforma FUSA es un sistema que va a permitir a los usuarios de las áreas requirientes en tiempo real llevar a cabo la entrega digital de los documentos que integran un expediente para una adquisición. Esto, por lo tanto, nos va a permitir hacer las validaciones correspondientes de forma inmediata y que los trámites que se ingresen sean completos y correctos para cumplir los tiempos normativos de acuerdo a cada uno de los procesos, ya sea una licitación, una adjudicación directa o una invitación. Esto nos va a permitir, como lo estamos haciendo ya, la disminución en los tiempos, ser más efectivos y por lo tanto tener de forma oportuna las adquisiciones. Todas las empresas que participan en los procesos de adquisición tienen y pueden, en caso de que así lo consideren, llevar a cabo mediante los recursos correspondientes una inconformidad. En el caso concreto señalado de la licitación correspondiente al Secretariado de Seguridad, tal como ya lo señaló la Secretaría de la Función Pública, se presentó por parte de 2 participantes sendas inconformidades, las cuales fueron remitidas. Se llevó a cabo el proceso ante la Secretaría de la Función Pública con las investigaciones de acuerdo a los señalamientos que ellos hacían y se atendieron puntualmente cada uno de estos y esto concluyó con la emisión nuevamente del fallo de adjudicación. Es importante señalar también que, como lo comentaba la Secretaría de la Función Pública, estamos trabajando muy de la mano, vemos con agrado y ciertamente como una herramienta muy importante para la transparencia el registro y actualización del padrón de contratistas. Esto, por supuesto, nos va a permitir tener claro que las empresas que participen sean empresas debidamente constituidas y que no tengan vínculos entre demás licitantes que permita generar alguna situación de irregularidad. Ahora bien, respecto al tema de los recursos humanos, es importante señalar lo siguiente. La Administración recibió el 12 de septiembre de 2016 una nómina con un total de 10,293 plazas. Actualmente la plantilla vigente es de 9,793 plazas, distribuidas de la siguiente manera. De base son 4,569, de contrato 697, mandos medios y superiores es 1,569 y el resto está relacionado con el área de inseguridad. Para la contención del incremento de nómina estaremos realizando, como ya lo hicimos este año, programas tales como el retiro voluntario. Esto es muy importante señalar, hablábamos de que fueron 329 trabajadores beneficiados, de los cuales el 64,67 tenía más de 20 años de servicio y esto nos permitió no solamente dar una salida digna a aquellos trabajadores cuya carrera profesional en la administración pública estatal iba a concluir, sino también generar una eficiencia en el gasto muy importante para la administración en lo que resta de la misma. Es decir, con una inversión de aproximadamente 85 millones de pesos
y congelando el 50% de las plazas, estamos obteniendo como resultado alrededor de 155 millones que estarían siendo minimizados en los gastos de nómina, es decir, estaríamos reduciendo el gasto de nómina en 155 millones aproximadamente en lo que resta de la administración. Es importante señalar también, y ya se decía a manera de un mito, que no existe nómina secreta. Todos los ingresos que reciben los funcionarios están debidamente autorizados en el presupuesto que tuvieron ustedes a bien autorizar, y que lo que hemos hecho en esta administración ha sido ordenar e ingresar dentro de los conceptos de nómina estos mismos. Todos pagan sus impuestos, es decir, están debidamente aprobados y autorizados, y quien tiene la facultad para poder otorgar estos estímulos o bonos es el Ejecutivo de acuerdo al presupuesto. Es importante señalar también que, referente a la pregunta sobre el ISTESAC, que es un órgano descentralizado, y en este caso nosotros como Secretaría de Administración, la contribución que podemos tener es la retención correcta de las cuotas de los trabajadores que están afiliados al mismo. También es importante comentarles que a partir del 16 de enero del 2017 se realizó una disminución del 20% al sueldo del señor gobernador y de los secretarios, y con dicho recurso se hizo un pago de un bono de 2,000 pesos para los policías estatales, con un monto total de 1,832,000 pesos. Esto pues ya lo señalábamos como reconocimiento a la ardua labor que llevan a cabo. Este bono fue pagado el 28 de febrero del año en curso. Ahora bien, relacionado con el tema de adquisiciones, nuevamente reiterar que la publicación de los POVALINES nos ha permitido llevar a cabo esta referencia normativa y operativa, y que aunado a la ley que hemos trabajado de adquisiciones para el Estado y posteriormente el reglamento, nos darán la certeza que nos permita, por supuesto, tener las mejores prácticas y la armonización con las leyes federales, y estaremos presentando próximamente. Muy bien, pues sería todo respecto al área de administración. Si hubiera por parte de ustedes alguna duda o algún cuestionamiento, me pongo a sus órdenes para que les podamos hacer llegar por escrito las mismas, o estar al pendiente también para atenderlos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por su intervención, secretario. Ahora tiene el uso de la palabra el secretario de Finanzas, maestro Jorge Miranda. Con su permiso, diputada presidente. Adelante, adelante, muchas secretario. gracias. Primero me referiré a las observaciones, comentarios y preguntas de la diputada Giovanna Bañuelos. La Secretaría de Finanzas no somos un órgano técnico de fiscalización. Sin embargo, sí hemos documentado ante la Secretaría de la Función Pública las irregularidades de mayor trascendencia que hemos observado. Y lo hemos hecho por un principio elemental: no correr ningún riesgo ante algo que no nos corresponde. Por eso lo hemos hecho de manera puntual en diferentes situaciones que hemos observado, irregularidades
graves. Hay algunas cosas que hasta moralmente no estamos de acuerdo. Como expresidente del Colegio de Contadores, yo jamás, así me hubiera dado la indicación el señor gobernador, preferiría irme a endeudar a mi estado para pagar gasto corriente. Eso jamás lo haré. Y ha sido verdaderamente titánico, absolutamente titánico, a más de un año de distancia, que no hayamos contratado un solo peso de corto para poder atender la nómina en educación. De ahí la importancia y la trascendencia de la reforma de gran calado que hizo esta 62ª legislatura el año pasado. Quiero decir que el marco legal anterior era muy poco afortunado, de tal suerte que muchas de las cosas que se hicieron apegadas a la ley. Eso también hay que decirlo. La ley de deuda anterior perfectamente podía autorizar endeudamiento para pagar la nómina de los maestros, porque se consideraba que inversión público-productiva era el pago de los maestros, el salario. En mi opinión, lo dije en mi presentación inicial y lo reitero, ese recurso se debe de gestionar como lo hemos hecho hasta la fecha. Conecto ahora con lo que me pregunta la diputada Mónica Borrego respecto de las 4 vertientes de los impuestos ecológicos. ¿Cómo está enfrentando la administración de Alejandro Tello la ausencia de esos 1.230 millones en que se cuantificó en la Ley de Ingresos del Estado estos impuestos ecológicos? Señalarle otra vez que la reforma de gran calado del año pasado, una reforma además sumamente inteligente, porque desde el momento en que incrementamos y consolidamos los ingresos locales, pasamos del 3% que significaban al 10%. Con los impuestos ecológicos hubiéramos andado por el orden del 17%. Pasamos de un estado pedigüeño a un estado responsable. Este tiene un efecto colateral fundamental. El hecho de incrementar los ingresos locales significa también mayores participaciones federales. A la fecha hemos recibido casi 700 millones de participaciones federales de más por el efecto en el incremento de la recaudación local, y con la recolección de los subejercicios de los capítulos 2000 y 3000 a los que hice referencia en mi presentación, por poco más de 600 millones de pesos, logramos prácticamente eliminar el efecto adverso. Fue una recolección, es decir, recolección de los subejercicios de los capítulos 2000 y 3000, servicios generales y materiales y suministros. Por eso es que no hemos tenido que recurrir a un recorte presupuestal doloroso, por ejemplo, a programas, porque únicamente nos hemos enfocado al gasto corriente. De ahí prácticamente salen los recursos para poder enfrentar la no captación de estos 1.230 millones de pesos. Y por supuesto también con las medidas de contención de gasto. Todo lo que hicimos el año pasado nos permite hoy estar sentados las veces que queramos en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda reconoce en el gobierno de Alejandro Tello un gobierno responsable, porque ya nada más no vamos a tocar la puerta para pedir más dinero sin tomar acciones responsables. Esto significa que así como ya lo hicimos en todo este año, tendremos el recurso suficiente para hacer frente al cierre del ejercicio, cumplirle con el sueldo, sus prestaciones y los aguinaldos a todo el magisterio zacatecano, a los organismos públicos descentralizados y a los poderes. Tenemos ya muy clara la ruta hacia el cierre del ejercicio. Así como el año pasado no tuvimos sobresaltos, ahora tampoco los tendremos. Con el refinanciamiento hemos liberado recursos muy importantes, por el orden de los 2,000 millones de pesos para esta administración,
pero las próximas también habrán de liberarse recursos por el orden de los entre 1.800 y 2.000 millones. Cuando venimos a solicitar el respaldo a esta 62ª legislatura, nosotros hablábamos de alrededor de 1.700 millones de pesos de liberación de recursos. Sin embargo, a la hora de la licitación pública, conseguimos mejores condiciones financieras y por eso se eleva de 1.700 a 2.000 millones de pesos. Al diputado Santiago del PRD, el impacto por la no recaudación del impuesto ecológico, bueno, son los 1.230 millones, ya lo expliqué, hay una generación mayor de ramo 28 de participaciones federales, hay dos componentes en la determinación del ramo general 28. Uno es la dinámica PIB, que esa digamos es un poco exógena, no tiene que ver tanto con la participación directa de la Secretaría de Finanzas. El otro elemento importante es el incremento en la recaudación local. Con todo lo que se hizo el año pasado, tenemos un incremento muy importante que nos permite acceder a mayores participaciones federales. Por eso reconozco la inteligencia de todas y todos ustedes que fueron de manera responsable nuevamente a esta reforma de gran calado el año pasado. La recolección de subejercicios es algo absolutamente legal. La Ley de Disciplina Financiera Federal y Estatal lo permite. Reitero, Zacatecas dinamiza su economía a partir del gasto desde el gobierno. Si el gobierno gasta rápido, se nota en la economía de las familias. Es por eso que en Zacatecas debemos de gastar rápido, incluso el gasto corriente, porque eso dinamiza la economía. Quien no lo haga, de manera trimestral estaremos haciendo la evaluación y con la autorización del gobierno de Alejandro Tello estaremos reconduciendo estos recursos. En la circunstancia en la que nos ubicamos, estas dos recolecciones fueron para atenuar el déficit al cierre del ejercicio. Por eso, con el incremento de las participaciones federales, más la recolección de estos poco más de 600 millones, estamos prácticamente en equilibrio presupuestal. ¿Qué acciones estamos haciendo para resolver el déficit en educación? Primero, iniciamos tratando de abrir lo que sucedió entre 2014 a 2015. Tanto el doctor Aurelio Nuño como el doctor Mil nos dijeron que era imposible. Estamos haciendo de manera concreta dos acciones, una de mediano y largo plazo y una de muy corto plazo. La de mediano y largo plazo se las comentó Gema ampliamente. Estamos sustituyendo todas las plazas estatales que se están jubilando, que están renunciando, ya no contratamos más plazas estatales, contratamos plazas federales que tenemos disponibles y entonces esta medida va permitiendo en el tiempo ir haciendo una inversión menor como esfuerzo financiero estatal en la educación, se lo estamos transmitiendo ya al gobierno federal. Esta es una muy buena medida, pero es una medida de mediano y de largo plazo. Para el próximo año, ¿qué estamos pensando? Incluir a Zacatecas en el fondo de compensación. Ya hemos visitado a muchísimos diputados y diputadas federales. Quiero reconocer particularmente en este apartado a la diputada Claudia Anaya y a la diputada Soraya Bañuelos. Hemos ido de la mano. Tenemos un chat con diputados federales y senadores únicamente para ver este tema tan grave. Queremos que se incluya en el fondo de compensación, así como está el Estado de México, así como está Chiapas, así como está Yucatán, porque analizando la Ley de Coordinación Fiscal, lo único que necesitamos para que nos incluyan en ese fondo de compensación son dos cosas: que hayamos perdido recursos importantes desde 2014, que es evidente, ya lo demostré con las láminas, y la segunda, voluntad política. Y creemos que el gobierno federal tendrá voluntad política para con las y los zacatecanos, concretamente para con nuestro magisterio. Entonces, estamos dando la batalla muy fuerte. El jueves me reuní con Jorge Estefan Chiriac, le expliqué absolutamente las láminas, la problemática tan grave que esto origina y que
terminé mi reunión con él diciéndole que me duele el atraso que tenemos en Zacatecas. Nos duele a todos. Basta salir a Aguascalientes, a San Luis Potosí, Querétaro, ya no hablemos de Jalisco, Nuevo León. Y Zacatecas parece una isla. Mientras no resolvamos este tema, créanmelo, llegue quien llegue al gobierno de Zacatecas, seguirá padeciendo la misma problemática. Al diputado Omar Carrera era fundamental para nosotros que se inscribiera el crédito de interacciones. Estaba contratado a una tasa de TIE más 2.7, pero adicionalmente el hecho de no estar registrado generaba una sobretasa de 9 millones de pesos trimestrales. Es decir, solo por el hecho de no estar registrado, estuvimos pagando 3 millones de pesos desde 2014 cada mes. A la fecha, ese crédito ha generado más de 200 millones de pesos de intereses y de comisiones. Por eso era fundamental lograr su registro. Es un logro del gobierno de Alejandro Tello, ya se logró y ahora estamos ya concluyendo su refinanciamiento. El impuesto a la infraestructura es un impuesto único en el país. Lo hicimos porque ante la gravedad de la situación, el Estado tenía 4 años que no invertía un solo peso como esfuerzo financiero en el programa estatal de obra. Claro que su dimensión es pequeña. Ahorita, ahorita que le conteste la diputada Lorena Oropesa, que pidió su cuantificación, se lo digo, es por eso que no se ve la magnitud del impuesto ante tanta necesidad que traemos en materia de infraestructura. ¿Por qué no se le regresa a Fresnillo lo que capta? Yo quiero decirles que esta ha sido siempre una polémica a nivel nacional. Estados como Nuevo León, como la propia Ciudad de México o el Estado de México, lograron hace algunos años cambiar la fórmula de distribución de participaciones. Teníamos una fórmula de distribución con un espíritu redistributivo, esto es, ¿cuánta población tenías? ¿Cuánto te toca de la riqueza nacional? Esto era muy afortunado, porque en principio lo que atendemos es a ir disminuyendo las brechas entre estados ricos y estados pobres. Y entonces el Estado de Nuevo León decía, es que yo de cada 5 pesos que aporto nomás me regresa 50 centavos. Y entonces ahora tenemos una fórmula con un espíritu resarcitorio. ¿Cuánto generas a la riqueza nacional? ¿Cuánto te toca? El problema de fondo es que veremos estados cada vez más ricos y estados cada vez más pobres. La brecha entre estados ricos y estados pobres se va a abrir. Para el caso de Zacatecas no es así. De cada 100 pesos que capta el Estado, 90 son de origen federal y solo 10 estatales, que se captan a través de los 58 municipios. Pero eso es a partir del 2017. Antes eran 3 pesos de cada 10. De tal suerte que el pacto federal, a quien sí le favorece, es a los municipios en Zacatecas. Todos reciben muy por encima, sin duda, de lo que le pueden aportar a la riqueza del Estado. Al diputado Carlos Peña, coincido con él, ha sido un esfuerzo muy grande que en poco más de un año no hayamos contratado un centavo de cortos o de deuda. Esto es un logro fundamental, fue un compromiso que hizo el gobernador Tello, que lo va a cumplir y que tengan ustedes la tranquilidad. No recurriremos a más endeudamiento para pagar gasto corriente, para pagar sueldos. En el tema del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es hora de que nos solidaricemos con la población. No es un tema de voluntad, no es un capricho de Jorge Miranda, es un tema de disposición presupuestal. Pero además,
la Ley de Disciplina Financiera estatal y federal que se aprobó el año pasado me prohíbe específicamente dar ampliaciones presupuestales si no tenemos ingresos adicionales. Claro que no tenemos ingresos adicionales, vamos saliendo con el incremento de participaciones, las medidas de contención de gasto, lo que no dejamos de recibir de las 4 vertientes del impuesto ecológico prácticamente nos mantiene a raya. Entonces, lo hemos dicho una y otra vez, ante la nueva realidad del país, los presupuestos no son indicativos, se tienen que seguir al pie de la letra. Yo agradezco la solidaridad de ustedes cuando les explico esto por no haberse presupuestado el impuesto a la nómina. Ustedes tuvieron que hacer ahorros en otras partidas para poderlo pagar. Así como fueron ustedes de solidarios con el pueblo de Zacatecas, así necesitamos que sean todos. Se acabó el país de los grandes excedentes petroleros. Se acabó el país de la gran bonanza económica. La disciplina presupuestal y financiera llegó para quedarse a Zacatecas. Ojalá contaminemos a todos los que tenemos una responsabilidad pública de esta nueva condición. Hay mucha gente, y no lo digo por el IES, que estaban acostumbrados a gastar, y el gobierno tenía que darles y seguirles dando. No habrá ampliaciones presupuestales porque no hay. ¿Qué le ofrecimos al licenciado después de una evaluación peso a centavo de todas las partidas que necesitaba? 6.8 millones, pero no es como ampliación presupuestal, porque no tenemos ingresos adicionales. Es contrarreducción de presupuestos de dependencias de la Administración Pública Centralizada, empezando, por cierto, por la Secretaría de Finanzas. El proceso electoral es 2018. Estamos conscientes que hay algunas actividades que se activan este año, a finales de este año. Tenemos que actuar con una gran responsabilidad, con una gran austeridad, pero no de saliva, en el terreno de los hechos. Esa es la invitación respetuosa y reiterada, pero además nos sorprende la conferencia porque nunca rompimos el diálogo. Yo le contesto siempre el teléfono a todos, pero además de eso, el martes de la semana anterior nos habíamos reunido y habíamos quedado o acordado que tendríamos una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Ya decidieron ir o publicar o irnos a litigar a los medios de comunicación. Yo espero que no sea una especie de chantaje. Yo no voy a violentar la ley que ustedes aprobaron es muy clara y yo la voy a respetar en todos sus términos. Al diputado Luis Medina, nuevamente le reitero, todas las irregularidades que hemos encontrado las hemos documentado y las hemos hecho saber a la Secretaría de la Función Pública, absolutamente todo. No somos un órgano técnico de fiscalización, pero no queremos soportar en nuestros hombros cosas que no nos corresponden a nosotros. La sobretasa y los intereses, bueno, ya lo comentamos, traía una tasa de interés, ese crédito de interacciones de 2.7, con el refinanciamiento a través de un proceso competitivo como lo establece la Ley de Disciplina. Fuimos a un proceso de licitación pública, lo gana Banobras y queda con TIE más 0.95 y ya sin la sobretasa, porque ya está debidamente inscrito ante la unidad de coordinación con entidades federativas. Al diputado Roy Barragán, efectivamente traemos un problema grave. Nuestro problema grave es educación en todos sus ámbitos. Traemos ahí un asunto de concurrencia que desde hace muchos sexenios no se ha
cubierto al 50-50, y bueno, pues algunos excesos en algunas partes con los temas de prestaciones que estamos revisando de manera puntual. Estamos teniendo reuniones con COBAES, con CECITES, con tecnológicos, con universidades politécnicas y tecnológicas, siendo nuevamente muy estrictos en la aplicación del recurso. Y bueno, esta parte también el gobierno federal nos ha venido ayudando porque han venido observando que estamos actuando nuevamente de manera responsable. Al diputado Arturo López de Lara, bueno, otra vez el impuesto ecológico se compensa por el incremento de las participaciones federales, así como la recolección de su... Es diferente la recolección de subejercicios a recortes presupuestales. No hemos tenido recortes presupuestales, simplemente hacemos una evaluación cada trimestre, la primera fue en abril, todas las dependencias de la Administración Pública Centralizada que no gastaron sus capítulos 2 y 3,000, se les recolectaron y eso se vino otra vez a fortalecer el cierre del año 2017. Ten la tranquilidad, diputado, que compartimos esa visión de no endeudar más al Estado. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que así sea, ese es el compromiso y bueno, vamos a garantizar que en los próximos meses y años se cumpla y como ustedes lo observaron, así como se contuvo la deuda en 2016, a partir del 17 empieza a disminuir y a partir del 18 con mayor vigorosidad. A la diputada Norma Castorena, otra vez, bueno, pues es definitivamente entrar al fondo de compensación. Traíamos 6 grandes problemas al inicio de la administración. El segundo que nos quedaba era el registro del crédito de interacciones a la UCEF. Ya lo acabamos de conseguir ahora en septiembre. Nos queda únicamente el tema del FONE. Si logramos desplegar y, digamos, compartir la preocupación, lograr que nos incluyan en el fondo de compensación, pues yo diría que Zacatecas ya estaría en una condición diferente. La recolección que hicimos, las 2 recolecciones, nunca ha estado Salud, porque Salud es un organismo público descentralizado. Únicamente la recolección la hemos hecho a la Administración Pública Centralizada. La recolección, reitero, jamás llegó a programas, únicamente al gasto corriente. A la diputada Iris Aguirre, con el tema del IES, pues yo quiero pedirles que nos ayuden de veras a transmitir la preocupación. Es un tema muy sentido entre la gente, ustedes lo observaron ahora con las tragedias de los sismos, primero en Chiapas y Oaxaca y después en Morelos, Puebla y la Ciudad de México. La gente quiere ver más solidario a la clase política. Me parece que se puede hacer más con menos y con una buena planeación, porque además ustedes mandaron un exhorto donde detectaron que no se está respetando las plazas alineadas a la ley orgánica del propio instituto. Entonces creo que en este tema sí va a ser muy complicado darle más recursos, no tenemos de dónde, ellos sabían su presupuesto desde el principio, pero además no se hizo de manera arbitraria. El trabajo que se hizo al interior de la Comisión de Presupuesto fue muy profesional y muy objetivo. Se compararon presupuestos del IES en momentos similares, es decir, donde no teníamos en puerta proceso electoral. Al diputado Osvaldo Ávila le comento que la estrategia con el impuesto ecológico que no recibimos para el próximo año es provisionarlo. Nosotros tenemos un pronóstico muy bueno respecto de lo que habrá de suceder con este impuesto. En su construcción respetamos perfectamente lo que establece el artículo 4 de la Ley de Minería. Si lo articulamos en el esquema residual
de coordinación fiscal que tenemos en el Pacto Federal, vemos que el impuesto está controvertido, pero hay empresas pequeñas que lo están pagando, es decir, aun cuando está controvertido, estamos cobrándole a algunas empresas pequeñas el impuesto. La consecuencia natural de haber violentado el Pacto Federal es que no recibiríamos participaciones federales. Estamos recibiendo participaciones federales y estamos cobrando el impuesto. Las resoluciones jurisdiccionales están siendo sumamente interesantes porque nos dicen que tenemos competencia. Observan un poco el tema y hablan de algo desproporcionado en la generación del impuesto en cuanto a la determinación de tasas, cuotas y tarifas, pero en los temas de fondo nos dan la razón. Nosotros consideramos que este sería un paso muy importante en el federalismo mexicano y sobre todo que sea Zacatecas quien haya sido el primer estado en el país en poder construir un impuesto tan verdaderamente ingenioso, con esta capacidad de recaudación, pero que además, lo digo con respeto, en reconocimiento de la riqueza que le ha dado este país, Zacatecas al país y al mundo, porque desde la época de la colonia ustedes saben lo que ha venido sucediendo con el subsuelo. Al diputado Carlos Sandoval, comentarle que efectivamente la manera de resolver el asunto de educación es incorporar a Zacatecas al fondo de compensación. Nosotros estamos proponiendo que sean 1,000 millones de pesos para que el próximo año arranquemos con un déficit no mayor a 1,000 millones de pesos, que para una hacienda pública del tamaño de la de Zacatecas sería ya perfectamente manejable sin sobresaltos. Al diputado Chema le comentaría, a José María González Nava, le comentaría que efectivamente el tema de educación es un tema de muchos sexenios atrás, muchos,